Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del señor Secretario General de la Cámara, mediante el cual informa que la sesión del 3 de septiembre se resolvió prorrogar el plazo de vigencia de esta comisión por el lapso de 30 días, esto es hasta el 14 de octubre del año en curso. Comunicación del jefe de gabinete del Ministerio de Energía, mediante el cual excusa la asistencia del ministro a la sesión del día de hoy y nos comunica que en su lugar asiste el señor subsecretario. Y una comunicación del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, señor Juan Carlos Olmedo, mediante el cual da cumplimiento a la solicitud de esta comisión en la sesión del 2 de septiembre en relación a enviar una minuta informativa con la posición y postura del organismo, específicamente lo referido a la medición inteligente e información de calidad de servicio de distribución, que está en los correos electrónicos cada uno de ustedes. Y permítame ver si hay algo más. No, eso es todo. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? No. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la orden del día. El día de hoy tenemos en tabla recibir al superintendente de Electricidad y Combustible, don Luis Ávila Bravo, también al secretario ejecutivo de la CNE, don José Venegas. También nos acompaña el subsecretario de Energía, el señor Francisco López, y además don Juan Ignacio, asesor del Ministerio de Energía. La más cordial bienvenida a todos ustedes y de manera inmediata le ofrezco la palabra al subsecretario. ¿Sí? Señorita Presidenta, muchas gracias. Estimados diputadas, diputados. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para la posibilidad de venir a exponer y a conversar sobre este tema que es tan relevante en esta comisión investigadora. Y plantear en primer lugar que el foco que hemos tenido como gobierno desde el primer día a un tema extremadamente complejo ha sido de buscar la solución a esto. Que si bien los hechos se generaron hace un tiempo relevante atrás, estos tomaron notoriedad pública hace un tiempo menor, pero como decía, el foco nuestro ha sido poder buscarle solución a este tema que es bastante complejo. Sin embargo, y como entendemos que el objeto de la comisión es verificar cómo se gestaron los hechos, compartimos el propósito de esta comisión investigadora, pero recalcar que también nuestro foco, además de eso, ha sido principalmente poder darle solución a este tema que es técnicamente muy complejo. Y este es un muy buen caso de cómo, un buen ejemplo de cómo políticas públicas que no se han realizado de buena manera pueden tener algunos efectos negativos también y complejos con la población. Y es necesario que estos temas sean analizados por las distintas aristas de manera bastante completa. Y la celeridad en la implementación de determinadas políticas públicas es muy importante, ya que las políticas públicas deben ser oportunas y pertinentes, pero hay que tener mucho cuidado que estas no afecten la calidad de estas, en especial cuando se toman temas de bastante complejidad, como son los relacionados con los procesos de tarificación eléctrica. Y como decía, el foco nuestro ha sido la solución. Hemos puesto un foco bastante importante de poder escuchar a la población cómo se gestionan estos problemas. Y es por eso que hemos gestionado la voluntariedad en la instalación de los medidores. Hemos gestionado la devolución por parte de la empresa de los cobros que se han realizado. Y también hemos trabajado para poder mantener los aspectos positivos del decreto 5T, el cual fue firmado a principios de marzo del año 2018 y que contenía muchos aspectos positivos en materia especialmente en calidad de servicio. Y el propósito ha sido poder mantener los aspectos que quedan positivos y poder, a través de las herramientas legales que hoy existen, ver para que hacer las modificaciones que corresponden. Y creemos que esto ha sido llevado de bastante buena manera por parte del Ministerio. Agradezco mucho la invitación y quisiera también darle la palabra también al secretario ejecutivo y al superintendente, señorita Presidenta. Muy bien. Don José Venegas. Gracias, Presidenta. Siempre muy bienvenido. Muchas gracias. Ahí. Sí, yo, coincidente con lo que ha señalado el secretario, quería recordar que como parte de esta solución se ha hecho ya bastante avance, ¿no? La solución que se refiere el subsecretario y que se fundamenta en el acuerdo que se hizo con las empresas en abril pasado, se ha estado implementando ya al menos en 3 o 4 partes, ¿no? Yo quería recordar cuáles son. Primero, efectivamente, como Comisión Nacional de Energía, nosotros procedimos a hacer el cálculo de lo que significaba las tarifas del VAD interperiodo, pero retirando de ellas los medidores. Ese cálculo se hizo, se puso a disposición de la superintendencia, se informó a las empresas y las empresas durante el mes de septiembre iniciaron la devolución de estas cantidades, ¿no? Que ha estado en la prensa, difieren de una distribuidora a otra,
difieren con los consumos de los clientes, pero en promedio son del orden de 100 pesos por mes por cliente, y por lo tanto en un periodo que son entre 10 y 11 meses, dependiendo si toma hasta septiembre o hasta octubre, o hasta agosto o hasta septiembre, suma una devolución completa que es del orden de los 1.000 pesos, 1.000, 1.100 pesos en la cuenta promedio. Eso ya está ocurriendo. Así que esa parte de la solución está implementada y ocurriendo, ¿no? La otra parte que se comprometió en el acuerdo con las empresas en abril, por parte del Ministerio, fue que, de la Comisión Nacional de Energía, era la modificación de la norma técnica que había dado origen al cobro y a la inclusión en el VAD interperíodo en el aspecto de voluntariedad de los medidores. Eso también se ha hecho. La norma técnica que se está adecuando de cara al próximo proceso tarifario ya se fue a consulta pública, fue trabajada con las empresas y con los interesados en el proceso consultivo, y la norma técnica está ahora en consulta pública, incluye la voluntariedad de los medidores de aquí para adelante, incluye, ¿cómo está, diputado? Incluye algunos elementos de cómo se van a considerar las tarifas para adelante, ¿no? Y también incluye los protocolos de cómo se deberá hacer este proceso voluntario de instalación de aquí para adelante. Por lo tanto, otro de los compromisos adquiridos ahí como parte de la solución de esto ya está en curso. La norma técnica es pública, está en consulta pública, como digo, y está en la página web de la CNE, la modificación de la norma técnica. También otro tema que estaba pendiente, de larga data, y que ciertamente debió haber estado listo antes de cualquier instalación de medidores, pero no fue así y nosotros lo tomamos para solucionarlo, fue el tema del anexo técnico. El anexo técnico que da cuenta de los niveles de desempeño de los medidores y del estándar y las normas y protocolos de comunicación que deben cumplir los medidores para ser interoperables. Fue emitido en agosto pasado y también ya es de conocimiento público y por lo tanto también esa etapa fue cumplida, así que el anexo técnico está a disposición de todos los interesados. Y ese anexo técnico tiene efecto ciertamente porque mayoritariamente excluye como medidores inteligentes gran parte de los medidores que fueron instalados como en planes piloto y demás, efectivamente. Excluye, claro. El anexo técnico define un estándar y protocolo de comunicaciones que es universal, es la norma ICE, y esa norma no es la que tienen una gran cantidad de los medidores, digamos, instalados como piloto. Efectivamente es así. De los 300.000 que se cambiaron. La gran parte de ellos no cumple el anexo técnico, sí, efectivamente. Adicionalmente, está en proceso una parte que no está concluida, ciertamente, porque solo se va a concluir cuando se haga el próximo proceso de tarificación, que está involucrado en el tema de la ley corta, ¿no?, de distribución. Cuando se haga el proceso de tarificación de la distribución del periodo 2024, ahí va a haber que ser más específico respecto a cómo se van a financiar la medición inteligente. Recordemos que la voluntariedad estableció un plazo más largo para la instalación del avance de esto hacia adelante, de manera voluntaria, informada, pero ciertamente posible. Los clientes van a estar en condiciones de pedirle a aquellos que les interese que se les ponga medición inteligente. Probablemente, y todos lo sabemos, lo hemos comentado varias veces, todos los clientes que quieran autogenerar, tener net billing, hacer varias potencialidades, van a necesitar medición inteligente y por lo tanto van a estar en condiciones de pedir que se le instale, de acuerdo al anexo, por supuesto, que cumplan todos los estándares, y eso hay que verificar en ese VAD justamente cómo lo vamos a tarificar, cómo se van a cobrar estos medidores. Va a ser un cobro de arriendo directo, va a ser un cargo que va a estar incluido en las tarifas, eso va a haber que definirlo cuando se haga el cálculo de la tarifa de distribución 2024. Y por lo tanto, yo con esta lista quería señalar que efectivamente nuestros compromisos de solución al problema se han ido cumpliendo, de hecho se han cumplido prácticamente todos, y falta solo la definición ya en el valor agregado de distribución, que va a ser encargado un consultor, que va a seguir todo el proceso que hemos definido en la ley corta, verificar cómo van a ser tarificadas estas instalaciones que sean medidor inteligente a futuro, sobre la base voluntaria, por supuesto. Eso. Ok, entonces le damos la palabra al señor Luis Ávila. Gracias, buenas tardes, presidente. Efectivamente, en las sesiones anteriores que habíamos visto, uno de los temas más relevantes que estuvimos mirando fue referido al dispositivo, a estos medidores que
se han llamado en la opinión pública inteligente, que el secretario ejecutivo nos acaba de confirmar que la mayoría de ellos no van a cumplir el estándar que pone el anexo técnico, por lo tanto no van a alcanzar a ser medidores inteligentes de acuerdo a la normativa que nos hemos otorgado. Los dispositivos, eso sí, que se instalaron, de todas maneras la verificación de la superintendencia siempre fue que cumplieran con la reglamentación vigente. Para estos efectos hablamos que eran 2 certificaciones, una de seguridad, los medidores no pueden agregar riesgo porque hay riesgo eléctrico, y lo segundo es que estos medidores tienen que ser calibrados uno a uno, comprobaciones que hicimos en terreno, con la verificación por organismos. Cada uno de estos medidores debe medir correctamente el consumo de la energía, y eso lo hicimos saber anteriormente. Por lo tanto, la instalación que se hizo de medidores tenía que cumplir con la normativa y eran los artefactos y los dispositivos necesarios para medir el consumo sin que agregara riesgo. El anexo técnico vino a incorporarse su dictación a partir de la norma técnica que aumentó las exigencias de calidad de servicio, de calidad de suministro, disminución de interrupciones, hace menores las cantidades de horas que pueden estar sin electricidad un hogar, a partir del cual se detonan las compensaciones. Todas esas monitoreos y fiscalizaciones que ya tiene implementado y que se encuentra realizando la superintendencia. Y finalmente, en el plan de solución que nos comentaba el secretario ejecutivo y el subsecretario, la superintendencia, a partir de los cálculos que realiza la Comisión Nacional de Energía de las tarifas con sistema de medición inteligente y sin sistema de medición inteligente, instruyó a la totalidad de las empresas eléctricas para que presentaran los planes de acción. En virtud de un oficio circular, recibimos las cartas donde se nos señalaban los cronogramas de devolución, los montos de devolución, los clientes a los cuales también la acción que hoy día está en desarrollo es la distribución de las boletas con esa devolución, y al mismo tiempo la superintendencia tiene un plan para fiscalizar la totalidad de las devoluciones que realiza cada una de estas compañías, lo que se materializa durante el proceso de devolución y al final a través de una fiscalización del tipo auditoría a los sistemas y en este momento nos encontramos en ese proceso en que las empresas ya se encuentran devolviendo esos valores y que finalmente vamos a contar con la verificación y constatación de que haya sido devuelto en su totalidad. Muchas gracias. Señor subsecretario, ¿no se quiere agregar algo? ¿No? Ok, solo para recapitular el objetivo de esta sesión, que ya es la última de la comisión. De hecho, tuvimos que alargar el plazo porque se nos incorporó un invitado sobre el final nomás. Es poder conocer el estatus actual de esta política fallida, de cómo se reparan los efectos, que es algo de lo que están comentando. Yo tengo algunas preguntas y la idea es que ya en las próximas semanas la comisión trabaje de lleno en la elaboración del informe. Entonces, esta es la última sesión en la que vamos a convocar con invitados y quiero abrir la palabra para a las preguntas al Ejecutivo. Diputada Chiccardini. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle... Sí, muchas gracias. Esta información que nos da el secretario ejecutivo de la CNE no es menor. La verdad es que a mí me preocupa de que después de toda esta peregrinación que hemos hecho en conjunto, ¿no es cierto?, para poder ir obteniendo información, para saber, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que pasó con el anexo técnico, ¿no es cierto?, que en estricto rigor vino a resolver una de las grandes dudas que dijimos desde el inicio de la implementación de esta nueva política, era que probablemente se iban a tener que volver a cambiar esos medidores porque no iba a cumplir con los estándares ni con las certificaciones que hoy día se le exigen para que puedan interoperar entre ellos. Y esa información es la que nos acaba de ratificar usted. ¿Cuántos de esos medidores son los que tienen que volver a cambiar? Ahora, saber si eso va a provenir, obviamente, de costo de la empresa, porque en estricto rigor las personas ya estamos pagando, ¿no es cierto?, por el cambio de ese medidor. Eso me gustaría saber. Y además,
Una de las cosas que nunca hemos podido tener claro es que si es que entiendo de que no se hizo estos cobros por parte de las empresas distribuidoras, porque había un acuerdo entre el Ejecutivo y las empresas. Ese acuerdo nosotros nunca lo vimos a través de un documento oficial, formal, un oficio, una resolución, nada. Pero entiendo, de acuerdo a la información que nos da don José, es que efectivamente eso es así. Es lo que ha estado chequeando. Eso me gustaría saber si es que la superintendencia eso lo ha ido revisando, evaluando. Y estos montos, porque yo lamentablemente no puedo estar en la sesión anterior, pero entiendo de que usted ya había entregado un cuadro más claro del detalle del cálculo que hizo la CNE para poder tener claridad de cuánto era el monto asociado a este medidor adicional que hoy día está en nuestra tarifa. 100 pesos, 1.000 pesos. Eso es un dato ya oficial, eso es lo que ustedes remitieron a las empresas distribuidoras. ¿Hay alguna resolución también que avale ese cálculo como para nosotros también poder manejarlo? Yo creo que me quedo con eso, Presidenta. Diputado Silver. O sea, yo siento que las comisiones investigadoras son medidas muchas veces por su temporalidad y sentido de pertinencia, y obviamente el escándalo que motiva esto, Presidente, un poco el alza o el traspaso de las cuentas de los medidores, cerca de 600 pesos, si no me equivoco, o más mensualmente la cuenta de los consumidores, y entre fiestas patrias, y por eso tal vez quería hacer la pregunta, que tiene que ver al final del día con recursos, por eso es pertinente, aparece un comunicado que el próximo año las cuentas van a subir en alrededor de un 20% nuevamente, y saber si esa información es genuina, porque además la fecha no fue la más indicada en la cual se entregó a la opinión pública. Recordemos que esto causa escándalo por 600 pesos, pero cuando uno paga una cuenta de 40.000 pesos, si sumamos esta cuenta de este año, 20%, el próximo año otro 20%, estamos en el 40%, estamos hablando de varias veces más efectivamente lo que motiva el sentido de esta cuenta. Entonces, tal vez ya mañana debiéramos estar abriendo una comisión investigadora por este tema, pero lo más importante, aprovechando que está el subsecretario, si es que nos puede aclarar que esta información que entrega la CNE es verosímil o no, o efectivamente en el contexto de las fiestas patrias había una información algo distorsionada. Ok, le doy la palabra, no sé quién va a responder. Don José. Sí, primero, quizá partir por lo de los precios, primero, los medidores nunca llegaron a ser 600 pesos en la tarifa. Ese era el costo total de los medidores cuando estuviera el 100% instalado. La devolución que las empresas están haciendo bajo nuestros propios cálculos arrojó que lo que hasta aquí se había incluido en las tarifas era del orden de 100 pesos en la cuenta promedio, no 600. ¿Por qué era solo 100? Porque íbamos como en el 7 a 10% de la instalación, no era la instalación total. Si se hubiera llegado al 100% de medidores instalados metidos en las tarifas, habría alcanzado probablemente una cifra de 600 a 700 pesos. Pero eso era al final del periodo de 7 años de instalación. Como esto fue detenido, lo paramos con el acuerdo transcurrido apenas 10 meses, 11 meses de que estaba en las tarifas solo se había acumulado una cantidad muy menor, que eran estos 100 pesos que se devolvió cuenta tipo, así que no eran 600. Perdón, presidente, esto está en el cuaderno separado, ¿no?, de las conclusiones. Lo de los 100 pesos de daño, que una buena información la que entrega. O sea, hubo una sesión donde vino don José, hizo una presentación detallada de por ahí típica. Si no, pido especialmente que queden cuadernos separados, presidente, por su interés. Hay una presentación además que le podemos compartir que está en el registro de la... Cuenta tipo, ¿ah? Cuenta tipo. Sí, más o menos. Sí, pero el detalle que nos presentó nos decía incluso cuánto era, alguna empresa era más que eso, alguna empresa era menos que eso, está el detalle. Está el detalle, era el promedio. Promedio cuenta tipo. Era el promedio cuenta tipo y era según consumo, entonces había unas que tenían un poquito más, no sé, CG, yo lo traje, lo tengo por aquí, CG eran 120 pesos, otras llegaban a 160, esa era un poco más cuenta tipo. Pero era de ese orden. Y eso fue lo que se procedió a devolver, lo que están devolviendo ahora la empresa. Por lo tanto, bien. Por lo tanto, también respondiendo la pregunta de la presidenta, ya no hay ningún costo de medidores en las tarifas,
porque las empresas la han rebajado. Nadie está pagando por los medidores inteligentes hoy, salvo que hay empresas que todavía no hayan hecho la devolución, pero las empresas que hicieron la devolución o la están haciendo, eso mata el tema de los medidores como costo en tarifas. No hay ningún costo asociado a medidor inteligente en tarifas. Lo va a ver ahora, como dije, cuando volvamos a hacer el cálculo en el VAD 2024 y definamos ahí cómo vamos a cobrar estos medidores en las tarifas, ya sea un cargo directo, un cobro de arriendo, para aquellos que lo pidan voluntariamente. Por lo tanto, no, si hubiera que cambiar de nuevo medidores, que seguramente habrá que cambiarlo. No entendí, dijo, es que ¿va a estar en la tarifa o va a ser voluntario? No, de nuevo. Aquí hubo un proceso que fue diseñado obligatorio. Sí. Y que hasta que lo interrumpimos estaba implicando un cobro del orden de 100 pesos por tarifa. Bien, lo interrumpimos, se bajaron las tarifas en eso y se devolvió la plata cobrada. Sí. Por lo tanto, a partir de aquí para adelante y hasta que lleguemos al nuevo VAD, a nadie se le va a cobrar por medidor inteligente. Estamos de acuerdo. ¿Pero luego? No, luego habrá que definir cómo le vamos a cobrar a los que voluntariamente los pidan. Pero no, entonces no estaría en tarifa, po. Sería solo aquellos que lo piden. Seguro. Ahora, esa es una definición a lo mejor que hay que tomar, porque puede ser que tenga sentido, porque la definición anterior tenía una socialización de los medidores, que hacía que los que consumían menos pagaran menos. Si uno quisiera hacer eso de nuevo, habrá que definirlo ahí, eso podría implicar algún ajuste distinto en cómo se calcula la tarifa. Si uno lo quiere hacer directo, tendrá que ser un cobro de arriendo 1 a 1 a aquel cliente que pida el medidor, se le cobra. Pero eso no está zanjado. No está zanjado. Es un criterio que se podrá discutir para adelante. O sea, será parte del debate de la ley larga, entre otras cosas. No. La forma más sencilla es como definir un cobro de arriendo y listo. No debería estar. El que lo pida se le cobra ese cobro. Perdón, es que, ya que se abrió la duda, el hecho de que esté en tarifa era porque estaba socializado el cobro y estaba programado el reemplazo. Así es. Hoy día está congelado y no está decidido cuál va a ser la forma de implementación de esta política. Por lo tanto, si se incorporara en la tarifa, tendría que ser sobre la base de, nuevamente, de que se está socializando un cobro. Pero eso no está discutido, ni está definido por el Ejecutivo, ni está definido por ley, ni se ha visto. Entonces, para este proceso tarifario, que se inicia ahora la evaluación, no deberían estar considerados los medidores. Para el proceso tarifario que vamos a hacer 2024, deberíamos hacerlo porque van a haber clientes que presumiblemente van a pedir instalación de medidor inteligente en ese periodo. Pero no es lo mismo que haya una forma en que se les cobre a esas personas que fijarlo en la tarifa de manera socializada. Son dos caminos distintos. No necesariamente. No. Yo quiero ser bien preciso. La norma técnica, lo voy a repetir de nuevo, a ver si no. La norma técnica dijo que los medidores son voluntarios. Y así quedó. Y así se fue a consulta pública. Como son voluntarios, a ningún cliente que no quiera medidor se le va a poner un medidor ni se le va a cobrar nada. Eso está clarísimo. Salvo que tomáramos una decisión distinta en algún momento. No, claro que no. Por ahora. Lo que sí vamos a tener que definir al hacer el cálculo tarifario es cómo se le van a cobrar a los clientes que voluntariamente sí pidan el medidor. Okay. Que habrá de algunos de ellos. Y tendremos que tener una definición y una fórmula para esos casos. Esa fórmula... Sí, diputado Silver, por favor. Como nosotros estamos viendo el tema también de la comisión de la ley, que usted sabe que tenemos la comisión de energía, pero es pertinente. Nuestra discusión es si efectivamente lo hacemos derechamente de cargo de la distribuidora, porque es un dispositivo que regula efectivamente el cobro. ¿Y qué opinión le merece efectivamente ese juicio? No sé si me entiendes, como que a una carretera le traspasáramos el costo de las plazas de peaje de su instalación a los usuarios. Aquí hablamos del caso inverso, de qué es lo que nosotros creemos que es justicia, más que discutir las variables que usted está discutiendo, porque lo vamos a hacer por ley, por tanto queda fuera de su imperio, por tanto solamente una pregunta, es derechamente si es que en la ley lo hacemos como parte del servicio que está obligado a prestar la distribuidora. La legislación chilena, entiendo... Pero por eso que aquí vamos a cambiar la legislación, por eso le voy a decir que la legislación es que la ley, la propuesta. Sí.
Porque como lo tenemos que discutir ahora, es pertinente la... No, porque la ley tenemos que hacerla ahora. ¿Se está refiriendo a la ley? De los medidores. Claro, porque entonces, si cambiamos la ley y decimos que derechamente es de cargo, no va a ser parte del proceso tarifario ni del panel de expertos, es un criterio que vamos a fijar nosotros en la ley. Un pelo más al lazo. A mí me parece que la ley en varias partes especifica que en general, la ley en general establece que las empresas que prestan servicio, y ocurre tanto en sanitaria y en todas las empresas que prestan servicio, tienen derecho a cobrar por todas sus instalaciones. No hay instalaciones de ahí que sean regalo, creo yo. Me parece que la ley siempre se refiere a que las instalaciones que se usan para cobrar el servicio, si son propiedad de la empresa distribuidora, tiene derecho a cobrarlas con un concepto de empresa modelo, tasa de rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno dice de cargo, hay que aclarar bien que eso, si lo que está diciendo es poniéndole una obligación a la empresa de que haya una parte de sus instalaciones que entregue, digamos, gratuitamente al cliente, entonces eso no está en la ley hoy día. Eso habrá que adecuarlo con la tasa de rentabilidad, con otra cosa, pero en general hoy día las empresas de servicio cobran por todas sus instalaciones que son de su propiedad, creo yo. No está en ninguna parte de nuestra legislación que la empresa regale una parte de sus instalaciones, ni que la done gratuitamente al cliente. No en esos términos, perdón que le rebata el punto, pero parte de la discusión que hemos tenido en la comisión es que la empresa modelo hay instalaciones que no considera y que es la razón por la cual las empresas pidieron el piso en la ley corta, porque como hay instalaciones que no consideran, entonces podría quedar perfectamente el margen de empresas que no... Podría ser, pero sería una discusión no enfocada así. Habría que discutirlo de esa manera. Okay. Volviendo a la pregunta de la presidenta respecto de las tarifas, como decía entonces, si estos medidores que efectivamente el anexo técnico definió un estándar de comunicaciones, que es el estándar más usado en el mundo, y es la norma europea, y usado también en casi toda Asia y Oceanía, que es la norma IEC, International, es de la misma familia de normas que las ISO y demás. Los medidores, gran parte de los medidores instalados, estos 300.000, no son de esa norma, ni ese estándar de comunicaciones. Por lo tanto, no cumplirían, y por lo tanto, si esos clientes después quieren, al ejercer su voluntariedad, quieren medición inteligente, va a haber que cambiarlo porque esos medidores no van a servir al efecto. Ese cambio habrá que hacerlo bajo esos estándares que definamos en el VAD, ¿no? Con cobro voluntario y con un proceso de cambio y costo que será el que se defina en ese VAD de cómo se van a cobrar. Por lo pronto hoy día es como si no le hubieran cambiado el medidor para efectos de medición inteligente. Es como si la empresa le hubiera puesto un medidor mejorado, pero no el que va a servir eventualmente para medición inteligente. Eso respecto a eso, tendrá un costo que definiremos ahí cómo se cobra, ¿no? Respecto del acuerdo, que nunca se vio, la verdad es que el acuerdo no dice más que eso, fue un acuerdo que efectivamente yo mencioné acá, el acuerdo estaba destinado a buscar soluciones, ¿no? Estas cosas que se han hecho, en rigor, están fuera de la normativa que todavía está vigente, porque todavía está vigente la normativa que en rigor exigía los medidores obligatoriamente, exigía que las tarifas incluyeran los medidores, todo eso está vigente como ley. Lo que el acuerdo hizo fue un acuerdo voluntario de las empresas de rebajar voluntariamente estos costos. No fue un acuerdo en ese sentido, fue en el contexto de la ley, pero usando la facultad que tenían las empresas de cobrar menos que lo que la ley los autoriza. Pero en rigor los decretos tarifarios que se originaron en el año 2017 están vigentes, no han sido modificados, salvo voluntariamente por las empresas al reducir los costos con nuestros cálculos. Por lo tanto, esto está, digámoslo, no lo digamos al margen de la ley, pero no es la aplicación rigurosa de lo que estaba ni en el decreto tarifario del VAD interperíodo, ni en la ley 20.076, sino que es un acuerdo voluntario de las empresas de cobrar menos. Por lo tanto, ese fue el acuerdo, que ciertamente no fue un acuerdo firmado, fue un acuerdo tomado entre las partes. Y respecto de los montos, efectivamente, yo traje una presentación la otra vez que más o menos explicaba y detallaba los montos, y el número que más siempre recuerdo y llama la atención es que en los cálculos que hizo el consultor en su momento y que se incluyeron en las tarifas
y que después nosotros consideramos para hacer la devolución, estaba que los medidores tenían un costo del orden de los $132 cada equipo, aunque había varios otros ítems de costo, ¿no? Instalación, los equipos de comunicación, el software y otras cosas. Yo toda esa información la dejé, no tengo problema en entregarla nuevamente. Yo tengo una pregunta. Bueno, las alzas tienen otra vertiente completamente distinta, ¿no? Ya, las alzas, sí. Yo quiero recordar solamente el fundamento. Yo creo que en alguna otra oportunidad también trajimos una presentación a esta comisión respecto de las alzas, ¿no? Las alzas se fundamentan primero en dos cosas: en los niveles altos de precios en dólares que quedaron fijados en las licitaciones anteriores a 2014, especialmente la licitación de 2014. ¿Por qué digo especialmente la licitación de 2014? Solo una pregunta, porque tal vez soy ignorante. ¿Se fijó el precio del dólar en la licitación? Todas las licitaciones fueron hechas siempre con precio en dólares. No, ¿precios en dólar o se fijó una banda de dólar? Porque No. el precio del dólar hoy día es de una mala economía local, digamos. Nadie pensaba que la economía iba a estar tan mala y que los tiempos mejores no iban a llegar. Por eso que es una precisión importante. En las licitaciones, de acuerdo a la ley de licitaciones, que viene de esa época, las licitaciones se hacían primero con una oferta de precio en dólares. Pero indexado en dólares, digamos. Siempre. En dólares de Estados Unidos. En dólares de Estados Unidos. No. Hay una salvedad que tiene que ver con las alzas. La salvedad es que, como la fijación de precios se hace cada 6 meses, en esa fijación de precios se pone un dólar específico y a los 6 meses siguientes se vuelve a modificar. Entonces, el dólar que se pone en esa licitación, en cada fijación semestral, es un dólar promedio de lo que se ha observado en los últimos meses, que no necesariamente es el dólar exacto que después va tomando día a día el precio, como lo que está pasando. Entonces, ahora el dólar ha ido subiendo, probablemente después baje, pero ahora hasta aquí ha ido subiendo, probablemente después baje, ha ido subiendo. Ya, pero lo que decía es que el efecto dólar es esencialmente lo que ha producido el alfa de tarifa. El efecto dólar entre el momento que nosotros como Comisión Nacional de Energía comenzamos a hacer cálculos en el 2018, ha manifestado una alza hasta hoy día de aproximadamente 15%. Aproximadamente 15%. Si el dólar se estabilizara en este valor que tiene hoy día, del orden de 715, esa va a ser la única alza que por efecto dólar va a quedar en las tarifas, no obstante que va a ser una subida y después una bajada. ¿Por qué va a ser una subida y después una bajada? Por este efecto de que hay que ir reliquidando saldos anteriores y después devolviéndolo, porque el dólar es una matemática más compleja, pero tiene que ir tomando los valores para atrás que no se han facturado. Por ejemplo, si hoy día el decreto que va a salir de Contraloría en unos días más, esperamos, se calculó con un dólar de 670. 670 se usó y estamos en 700. Entonces, los dólares que están ocurriendo hoy día, los valores que están ocurriendo hoy día debían facturarse a 715. Y se van a facturar con ese decreto solo a 670. Por lo tanto, cuando lleguemos a los otros 6 meses va a haber que corregir la diferencia entre 670 y 715. Entonces, salvo que bajara. Ese efecto se va a ir ajustando. Y lo que va a ocurrir cuando lleguemos, supongamos que el dólar se estabiliza, todos queremos que eso ocurra por el bien del país, cuando se estabilice en 715, entonces como ya no van a haber más de estos saldos, vamos a empezar a ver bajadas. Porque en la bajada anterior va a haber tomado un saldo, en la otra ya no la va a haber, entonces va a bajar. El efecto neto de todo el problema dólar debería sumar el 15% que ha variado el dólar, más o menos. Sí, pero la única explicación... 7.15. ¿La única explicación, don José, es el precio del dólar o hay otros? Mayoritariamente, hay efectos muy menores asociados a algo a precio de combustible y entre el primero y el segundo semestre algo por efecto de los contratos de 2014 porque hay unos contratos adicionales que entraron, pero es poco. Las variaciones que no son dólar no son más allá de un 3 o 4%. ¿Hay licitaciones programadas para este año? No. Nosotros, como Comisión Nacional de Energía, la semana anterior a la del 18, informamos a través de los procesos habituales de licitaciones, que es el informe de licitaciones, que la licitación próxima va a ser en mayo del próximo año.
Sí, no es materia de esta comisión, pero es oportuna la pregunta. Yo creo que es importante rescatar un comentario que hizo el ministro en una reunión de la Comisión de Minería y Energía de evaluar que las próximas licitaciones sean en pesos y no en dólares. Porque en la medida en que estamos licitando proyectos de generación renovable que no requieren de combustibles comprados en el exterior, no se justifica el precio en dólar, como parte de esa estrategia. Es materia de analizar, pero las inversiones renovables están hechas en dólares. Por eso quizás deberíamos cambiar. Sí, diputado Silver. A ver, yo creo que el hecho que esté en dólares es una manera finalmente de indexar como la UEF una variable objetiva que tiene que ver con las inversiones. Obviamente no una ironía, pero hoy día el peso chileno es la moneda que más se depreció en el mundo. La peor moneda. O sea, eso habla un poco del manejo económico, de las expectativas. Esto no le podemos echar la culpa al gobierno anterior, ni a los extraterrestres, sino que efectivamente hay un tema que va a golpear derechamente a los consumidores y no podemos ser indiferentes. O sea, yo quería hacer un poco el contrapunto que esta comisión finalmente nace por este golpe a los consumidores de 600 pesos, que finalmente fue contenido en 130 pesos, pero acá hablamos de 20.000, 30.000 pesos mensuales en la cuenta de los consumidores y que yo creo que debiera efectivamente llamarnos la atención en esta comisión y particularmente a las autoridades. Como digo, esto fue entre gallo y medianoche, en medio de fiestas patrias anunciado, con muy poco conocimiento público y ciudadano. Ya hay un reconocimiento del 15% respecto al próximo año. Este año tuvimos un 20%, un 14%, dependiendo la región. Y desde esa perspectiva creo, obviamente vamos a provocar una citación donde corresponde, en la Comisión de Energía, tal vez del ministro, porque de verdad veo una situación de marasmo, no sé si el léxico es el correcto, respecto a las autoridades, respecto de esta materia, digamos, o sea, como que no les golpeara, les fuera de verdad insensible este golpe a los consumidores, como digo, en una cifra sideralmente distinta a la que motivó, por ejemplo, esta comisión investigadora. Sí, yo Si quisiera quiere hacer cifra y dos continuar. comentarios respecto de eso. Y los números, yo sé que a veces los números son complicados, pero hay que ser precisos. Desde que nosotros, por lo menos como Comisión Nacional de Energía, estamos haciendo los cálculos desde enero de 2018, el alza efectiva que ha ocurrido en las tarifas por causa del precio de nuevo promedio no ha superado el 2%, hasta aquí. Quiero recordar que en la primera fijación, justamente por el dólar, bajó de 6.20 a 603, ¡pum!, 8% fue a la baja, y después vino un alza que efectivamente se aplicó de 10,5%. Esa alza se aplicó desde aproximadamente mayo pasado. Eso es todo lo que ha ocurrido hasta aquí. 8, 9,5, 10,5, 2. Eso, quiero ser preciso con los números. Es que Eso de lo ha verdad, ocurrido hasta aquí. Eso es lo que ha ocurrido hasta aquí, no ha ocurrido más que eso. Ahora, lo que va a ocurrir, hay un decreto en Contraloría que efectivamente involucra un 9,5 más por culpa del dólar. 8 para abajo, 8 para abajo, estoy contando desde enero del 2018. 8 para abajo, 9,5 para arriba y después 10,5 para arriba y ahora 9,5 para arriba. Eso, pero el segundo 9,5 todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir apenas la Contraloría tome razón. Eso en cuanto a números. Por lo tanto, alzas del 20% hasta aquí no ha habido. No dije de nuevo. 8 para abajo. Perdón, todos 6,5 para arriba. entendimos el punto. Disculpe, Vicente, como ya veo, sí. lo vamos a ver en otra comisión, pero si uno compra un kilo de pan a 100 pesos y le suben a 110, es que entonces subió un 10%. No es que el consumidor diga, es que antes había bajado, por tanto lo neteo. Así entiende todo el mundo. ¿Pero desde dónde estamos midiendo? Así, Sí, perdón. desde el precio Diputado anterior. Sí, Silver. disculpe, presidente, ya que usted me dijo que no me interrumpieran. Sí. De verdad me asombra, esto es realismo mágico, cómo explicamos las alzas. Si yo tengo una cifra, la comparo con la cifra anterior. No con la cifra anterior, puedo hacer la proyección de la huelga de los panaderos del año 70, si quiero comparar con el precio del pan, o en el tema del petróleo, el tema de la OPEP. De verdad, es bien ridículo y sui generis el cómo se dice, bueno, es que yo antes pagaba menos y por tanto tengo que traspasarlas atrás. Si los precios son precios contra precios, si yo tengo algo que vale 100 y sube a 110, es que subió un 10%.
Y lo que va a pasar ahora es que se nos reconoce que hay un 10% que ya está en las cuentas de los consumidores y un 9% cajoneado, porque esa es la palabra, en trámite en la Contraloría General de la República. Y eso, sumado, son 19%. Y el próximo año, la misma CNE, comillas, nos habla de un alza de un 15%. No. No, escuché mal. 15%. Entonces, de verdad, encuentro kafkiano primero, como digo, la situación de parálisis de la autoridad respecto a la materia, la forma impúdica en la cual se presentan las alzas o se entiendan efectivamente esconder, y lo más grave, atentar un poco contra la inteligencia de quienes estamos en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo de nuevo quiero ser preciso con los números. Sobre todo como estas tarifas tienen variación en dólares, hay que ser concreto desde dónde se mide. Evidentemente que si uno mide desde una fijación para atrás, el alza es solo del 10,5, no cabe duda. Pero antes había bajado, antes había subido, el dólar sigue una curva errática y variable. Desde el momento en que el dólar nos parece a nosotros pertinente, más pertinente, empezar a medir desde el momento en que el dólar empezó a manifestar variaciones importantes. Y ese momento es desde enero. Y por eso que incluyo la primera que fue bajada y fue un 8. Después haber una subida y después probablemente haya vuelto a haber bajadas y subidas. Cuando yo me he referido al 15, no me he referido a que se superpone a lo que ya ha ocurrido. Me he referido a la trayectoria total partiendo desde el mismo mes de enero. Desde enero hasta que terminemos esto, si termina en 7.15 el dólar, el alza total va a ser solo de 15, desde enero del 18 hasta que el dólar se estabilice, esperamos en 7.15. Si el dólar sigue subiendo, va a ser ciertamente más. Si el dólar baja, va a ser ciertamente menos. Pueden pasar ambas cosas. Entonces, depende de donde uno tome los cálculos. Hay que decir también, y lo ha señalado el ministro, que en moneda real, en peso chileno, ha habido hace 5 años la cuenta tipo daba harto más de 20.000 pesos. O sea, las tarifas eran bastante más altas hace 5 o 6 años. Entonces, depende de donde uno calcule. Podríamos seguir con esta discusión. No, insisto con que no es materia de la comisión, pero el hecho cierto es que si uno mira el alza 2019 es más de un 20%, porque el 9 respecto de una que ya había tenido un 10% de alza se acumula. Efectivamente, se quiere medir desde el periodo, desde que llegó el presidente Piñera, se quiere medir solo el alza, depende de cómo uno quiera administrar los datos. El hecho cierto es que los sueldos no suben en esa proporción, por lo tanto, sí hay un impacto real en los bolsillos de las personas, que no es solo en la cuenta de luz, sino que en muchas otras cosas. Creo que yo quería decir solo es un hecho objetivo. Una precisión. Nosotros no hemos hecho, como Comisión Nacional de Energía, ningún anuncio. Estos anuncios que va a subir un 20, un 30, no son nuestros. Por eso que lo que estamos diciendo aquí es cómo se suman esto en correcto. Lo único que sí es efectivo, y nosotros damos fe de ello, es que ha habido una primera alza de 10,5 y que hay una en Contraloría que va a ser de un 9,6. A partir del momento que se aplique, que no es todavía, porque no se ha aplicado. Ok, yo tengo una pregunta, volviendo al tema de los medidores. Me interesa volver sobre el tema del acuerdo voluntario. Yo creo que ahí hay una negligencia grave de parte del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía en que se nos sigue insistiendo en esta idea de que es un acuerdo de palabra. O sea, que es un acuerdo voluntario, lo entendemos. Y enhorabuena que haya ocurrido y que haya existido la disposición tanto del Ejecutivo como por parte de las empresas de construir ese acuerdo, dada una polémica que le estaba haciendo aguas por todas partes, tanto al gobierno como a las empresas. Tampoco veo tanto altruismo de parte de las empresas, porque varias de ellas, incluida CGE, que es la más grande de todas, no habían cambiado ni un solo medidor, por lo tanto no están haciendo otra cosa más que devolver una plata que en estricto rigor les llegó a la caja sin que ellos lo hubiesen desembolsado nunca. Está súper bien que la devuelvan porque no habían hecho la inversión para la cual estaban destinados esos recursos. Distinto el caso de Enel, que sí hizo un cambio significativo de medidores. Entiendo que cerca del 90% o más de los medidores que se cambiaron los cambió la empresa Enel. Entonces, quisiera concentrarme en dos elementos en esto, antes de volver con otras preguntas. Primero, no me parece verosímil y no me parece aceptable que el acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con las empresas quede como un acuerdo de palabra, porque de la misma manera en que las empresas de muy buena voluntad puedan estar hoy día generando los descuentos, que entiendo que es lo que está supervisando la superintendencia, que el cálculo que hizo la CNE se ejecute efectivamente en la boleta y que no se retrotraiga en los próximos meses, porque como bien entendemos, hay una tarifa máxima y ellos lo que están haciendo es aplicar un descuento respecto a esa tarifa máxima, pero en cualquier momento, por cualquier razón, ellos podrían volver a cobrar la máxima si así lo quisieran, y sobre todo, si no hay ningún tipo de descuento, documento firmado que nos permita de alguna manera hacerle exigible a la empresa esto, podríamos tener argumentos por parte de ellas para poder volver a cobrar. Y ese es el segundo punto por el cual quiero hacer el hincapié en
Si es que no se hizo a tiempo, entonces que se haga ahora. Que se escriba el documento famoso y que se firme y que se haga público. ¿Por qué? En Enel, vuelvo al punto anterior, esos 300 y tantos mil medidores que cambió la empresa Enel, 200.000 de ellos estaban en una condición que se mantiene respecto del estatus anterior a la ley 21.066, que eran medidores que ya le pertenecían a la empresa Enel, que estaban en arriendo a los usuarios y que luego se les deja de cobrar el arriendo porque estaba socializado el cobro en la tarifa de los medidores, y bueno, esos medidores eran de la empresa, siguen siendo de la empresa ahora estos medidores nuevos, y que, quiero saber, entiendo, no se les va a restablecer el cobro de arriendo a esos clientes. Primer punto sobre este apartado en él. Y segundo, y lo que más me preocupa, son esos 100.000 o un poco más de 100.000 clientes a los cuales ellos eran propietarios de sus medidores, que se les hizo una promesa de cambio de medidores gratuito, entre comillas gratuito, porque el cobro estaba socializado, se les cambió el medidor y resulta que ahora a ellos sí se les aplica, entre comillas, la norma de la ley 21.076, porque ahora habiéndose cambiado el medidor, se entiende entonces responsabilidad y propiedad de la empresa. Pero estos medidores fueron cambiados antes de que estuviera establecido el anexo técnico, por lo tanto tampoco se cumple el segundo requisito que establece esa ley, que es que cumplieran con la normativa vigente para estos medidores, porque no había normativa al respecto. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que la empresa Enel, con nombre apellido, que la empresa Enel, y que no necesito ser explícito en decir quién es el gerente general de la empresa Enel, que la empresa Enel diga, ¿saben qué? Si no me dan una fórmula para yo poder cobrar estos 300.000 medidores que cambié, entonces vuelvo a cobrar la tarifa máxima. Porque no hay un papel firmado que nos dé tranquilidad al Ejecutivo, al Congreso y a los usuarios de que se va a respetar ese acuerdo de palabra voluntario que establecieron las empresas. Porque empresa Enel perfectamente puede decir, yo invertí en más de 300.000 medidores y ahora no los puedo cobrar. Entonces, ¿cuál es la situación en la cual el Ejecutivo se va a asegurar de que se cumpla el acuerdo por parte, insisto, de la empresa Enel, no de todas? Hay otras que también hicieron cambios parciales, chiquititos, pero Enel es significativo, son más de 300.000 clientes. Sí, diputada. Y además, a mí me gustaría, yo le pregunté recién, ¿cuánto es, no sé si es que lo tienen cuantificado, pero a lo mejor un porcentaje de cuántos son los que debiesen cambiarse una vez más, porque no cumplen hoy día el anexo técnico? A ver, de nuevo, a nosotros nos parece el acuerdo, ¿por qué este acuerdo fue de palabra y no se firmó? No se firmó, entre otras cosas, porque lo que se estaba haciendo no estaba de acuerdo a lo que estaba en la ley que se aprobó en el año 2017, digamos. O sea, aquí se corrigió con este acuerdo de palabra algo que no era lo que decía la ley. Recordemos que el error aquí se originó en la ley y en la forma en que se diseñó la norma técnica, el cálculo del VAT y en una serie de elementos que no los podíamos cambiar de la noche a la mañana, porque para eso había que tramitar otra ley, había que tramitar otra norma técnica, había que hacer otro VAT, que no lo podíamos hacer. Por lo tanto, necesariamente todo el acuerdo no podía ser un acuerdo vinculante, no servía para nada que estuviera firmado, no podía ser un acuerdo vinculante ni exigible, porque efectivamente la empresa en cualquier momento nos puede decir, mire señor, aquí lo que rige es la ley que me hicieron en el año 2017, el VAT que me calcularon y yo lo quiero aplicar. No tenemos antídoto para eso, es verdad, salvo el acuerdo de palabra que hicieron la empresa. Pero ese acuerdo de palabra se puede firmar en un documento. No, porque igual no puede ser vinculante sobre la ley, porque fue la ley y el VAT el que les hizo un cálculo de tarifas. Don José, yo no digo que esté por sobre la ley, bajo ningún punto de vista, no, pero es muy distinto para la opinión pública saber que una empresa está dispuesta a incumplir un compromiso firmado que un acuerdo de palabra del cual nosotros no somos testigos. Ninguna empresa nos ha manifestado que esté dispuesta a incumplir el acuerdo. Obvio que no, nadie se lo va a decir. Si lo hiciera, efectivamente, habrá que ver cuáles son los mecanismos que, de acuerdo a la ley, tenemos para hacer exigible, de acuerdo a la ley, porque lo que seguimos teniendo vigente es la ley, para hacer exigible que las empresas cumplan con sus promesas y cumplan con sus obligaciones. No tenemos hoy día otra cosa, porque estamos sujetos a un cálculo de VAT y a una legislación que no la hemos modificado. No teníamos otra solución. Sí, don Luis. Presidente, déjeme complementar respecto del acuerdo. Dado que este acuerdo existió y que no está firmado, no es un documento que la SEC, cuando resuelve
normativa, reclamo en base a normativa vigente, puede invocar. Que no es una norma que está publicada en el diario oficial. ¿Qué hicimos entonces para darle viabilidad y formalidad? Una instrucción de la superintendencia donde queda expresada la voluntariedad que se materializó en ese acuerdo en un documento con un compromiso de cada empresa a la SEC en base a los nuevos cálculos de decir, voy a devolver, cómo voy a devolver, en qué plazo voy a devolver, cuánto voy a devolver, que es fiscalizable por la SEC. Entonces, si bien ese acuerdo no es el documento que mencionan ustedes y que no tiene una validez jurídica, sí al momento de las compañías proponer la devolución y consultarle a la SEC, dado que tenemos un acuerdo, ¿cómo lo materializamos? Nosotros le preguntamos a la CNE cuáles los cálculos con medidor inteligente y sin medidor inteligente, se lo instruimos a la empresa y la empresa una a una entregaron un documento formalmente emitido a la superintendencia, por lo tanto exigible y fiscalizable, donde queda consignado la decisión de la empresa de armar cada una de esas devoluciones y por lo tanto desde el punto de vista nuestro, una vez que lo puso por escrito, lo formalizó, es exigible por la superintendencia. ¿Cuándo ocurrió eso, don Luis? ¿En qué mes? Eso ocurrió y fue antecedente público con el oficio de la superintendencia 13.100 en que hace esta instrucción a las empresas presentan los planes a la superintendencia y son esos los planes lo que dan origen a comunicados que han estado entregando en las últimas semanas las compañías en el inicio de la devolución, CGE inició la devolución, pero son base de un acuerdo formal presentado en respuesta a una instrucción de la SEC que se basa en una consulta de las propias empresas de cómo materializamos en lo formal un acuerdo que es voluntario. Don Luis, le insisto a preguntar, ¿eso cuándo ocurrió? ¿Ahora en el mes de agosto, julio? Es el primer oficio es de julio. Tuvo algunas conversaciones entre CNE para definir los números. Una vez que tuvieron los números definidos, empezaron a correr los plazos y dentro de esos plazos las empresas presentaron a la superintendencia los planes de devolución que son oficios formales entregados por cada una de las compañías y que son supervisables y están siendo fiscalizados por la superintendencia. Es más, nosotros tenemos en nuestra página una noticia donde estamos fiscalizando el cumplimiento de esos planes y vamos a fiscalizar la total devolución de lo que corresponde en base a los cálculos que hizo la Comisión Nacional de Energía. Mire, yo declaro mi sorpresa con lo que nos señala, sorpresa positiva, con lo que nos declara don Luis, y quiero que usted lo sepa, subsecretario, que viene integrándose más recientemente a esta mesa. Este acuerdo, nosotros, si no me equivoco, la fecha fue en el mes de mayo, cuando la ministra Jiménez dio a conocer al país que se había alcanzado este acuerdo con la distribuidora y todos los anuncios anteriores, las 10 lucas y todas esas cosas quedaron en el olvido y se acabó el tema de los medidores y se iba a devolver todos los cobros. Desde ese momento, que en la Comisión de Minería y Energía, que venimos pidiéndole tanto a la ministra Jiménez en su oportunidad, como al ministro Llobet, que nos pongan en conocimiento en la Comisión de Minería y Energía y en esta comisión, en varias ocasiones, esta información, y hasta el día de hoy recién venimos a tener conocimiento de lo que nos indica don Luis, que es lo más parecido a lo que nosotros buscábamos, que en el fondo es un documento que usted dice es exigible a las empresas, que formaliza ese acuerdo. Entonces, de verdad, tirón de orejas, lo pedimos muchas veces y no obtuvimos respuesta. Reiteramos el oficio desde la Comisión en varias ocasiones, porque esta es la información clave, esta es la información con la cual nosotros podemos, cuando salimos también a hacer recorridos con la ciudadanía en nuestra semana distrital, decirle a la gente, si a usted le vuelven a cobrar esto de alguna manera y todo, aquí tiene la certeza de que puede reclamar. No teníamos esta información, no teníamos. Presidente, hoy día mismo le vamos a enviar copias de estos documentos que están en poder de la superintendencia, están publicados también, pero hoy día le vamos a hacer llegar también copias de estos documentos a, todos los documentos a la comisión. nuestros son públicos, todos. Sí, presidente, le digo. Presidente. A ver, ya, de los 300.000 que se cambiaron, 200.000 entiendo que están en esta condición de arriendo, ¿no es cierto? Los otros 100.000, ¿esos están pagando esas personas que se les cambia el medidor o tampoco, o están dentro de este saco de que no se les cobra? Ya, les pregunto eso porque viene otra pregunta. Cuando nosotros le hicimos la consulta al superintendente en una de las sesiones cuando apareció esto del anexo técnico que aún no existía, nosotros dijimos de que este cambio rayaba en la ilegalidad.
porque en estricto rigor se hizo un cambio de un aparato de que no sabíamos si es que eso funcionaba o no a la larga. Ahora tenemos el dato concreto de que no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que piensa el Ejecutivo con respecto a esta imprudencia? Porque yo, si hago una inversión, espero de que sea con todas las de la ley, las normativas y reglamentación vigente, ¿no es cierto? Pero eso no sucedió. Ahora, yo entiendo de que va a ser de costo de la empresa. Me imagino que si llega a hacerse un cambio, eso solamente no puede asumir ningún costo más el cliente. Don Luis. Me recuerdo cuando comentó si esto era legalidad de esa instalación, y la respuesta nuestra de la superintendencia fue muy clara. Es absolutamente dentro de la legalidad. Pero vamos a definir si estamos hablando de la misma legalidad, si no estamos refiriendo a los mismos documentos. Un medidor instalado en un domicilio tiene que ser capaz de medir el consumo, para lo cual tiene que tener una certificación de calibración de medida 1 a 1 y certificación de seguridad. ¿Las tiene? Sí, las tiene. Entonces se puede instalar. Punto 1. Por lo tanto, es legal desde el punto de vista de la norma vigente a la cual estaban obligados. Vamos al plan ahora de avance de compañía, llamémoslo planes pilotos hoy día, de avance de medidores que iban a aspirar a ser medición inteligente. Mejorar el servicio. Claro, pero con el atributo de medición inteligente de acuerdo al anexo técnico que finalmente estableciera la Comisión Nacional de Energía. En esa misma comisión, nosotros de la SEC dijimos, medidores instalados en Chile a esa fecha, que es lo mismo que a esta fecha, que cumplan la normativa para ser calificados como medidores inteligentes de acuerdo a norma, 0. ¿Por qué? Porque no teníamos anexo. Por lo tanto, si bien hubo un esfuerzo de cambiarlos, la legalidad se cumple si son certificados en seguridad y si miden correctamente. Más, si son medidores inteligentes de acuerdo a la norma, lo serán cuando tengan que serlo, si se presentan los antecedentes que acrediten que cumplen el estándar, cosa que no se podía presentar mientras no tuviese el anexo. Ahora existe el anexo. Y el secretario ejecutivo ya nos anticipa que con los antecedentes que manejan no van a cumplir. En lo formal no ha habido ninguna compañía que haya llegado con los antecedentes a la SEC para decir estos medidores quiero que sean reconocidos como de medición inteligente. Por lo tanto, sigue siendo medidores inteligentes de acuerdo a la normativa chilena que establece el anexo técnico, 0. Entonces, a su pregunta que hacían antes, ¿y entonces tendrán que ser cambiados nuevamente? ¿Hoy día cumplen la normativa vigente? Sí, son certificados en seguridad, son certificados en calibración de medida. Y dado que hablamos de que el nuevo escenario es en voluntariedad, si alguien quiere un medidor inteligente, obviamente el que tiene instalado no le sirve, tendrá que ser cambiado por alguno que cumpla el estándar que Chile se ha definido, que es anexo técnico. ¿Cuántos hay hoy que cumplan con eso? Sigue siendo 0. Por lo tanto, si alguien lo quiere y se define la fórmula para acceder a ellos, tendrán que cumplir, pero no hoy. Por lo tanto, sí, la respuesta es que si alguien quiere un medidor inteligente que cumpla con toda la normativa en Chile, va a tener que cambiarlo por un sistema que sea reconocido o hacer upgrade, pero tiene que cumplir. Don José. Los 316.000 instalados por Enel no cumple ninguno. Hay algunos que cumplen de Chilquinta. Los 316.000 no cumplen ninguno porque son de un protocolo Mitter-San-Moore que no es el protocolo definido en la norma. Por lo tanto, y como bien señala el superintendente, estos medidores, que son unos medidores buenos, que técnicamente están preparados para medir bien, son medidores que significan un upgrade que hizo la compañía, pero que no son la medición inteligente que estaba definida en la ley. No son la medición inteligente que está definida en la ley, son un plan piloto que la compañía tomó por su cuenta y riesgo y no son los que tenían que ser. Lo que no significa que sean malos. Son medidores tan buenos, incluso probablemente mejores, son un medidor electrónico bueno, cumple la función del medidor antiguo y normal, incluso mejor que esos, pero no son medidores inteligentes. Por lo tanto, en los 200.000 medidores que la empresa cambió y eran de su propiedad, hizo un upgrade que está en su derecho de hacerlo. Diputada Parra. Es bien, eso sí me parece a mí bien escandaloso, para ser bien franco. Escandaloso.
Sí. O sea, no estoy onda silver hoy día, pero me parece de verdad escandaloso. O sea, que salga... ¿Qué pasa si nos ponemos a decir en la luz pública que resulta que todos los medidores que inicialmente le estaban cobrando a la gente no correspondían a la norma técnica? O sea, eso claro, uno podrá dar explicaciones que en realidad, claro, mire, sí, corrieron bajo su riesgo porque todavía no estaba y iban a tener que cambiarlo igual. Pero eso la gente común y corriente no lo va a entender. O sea, yo de verdad que encuentro que es de una imprecisión, de un amateurismo enorme que uno permita, primero advirtiendo además que no se puede, porque aquí en esta comisión al principio cuando partió la comisión lo conversamos y le dijimos a ellos, ¿cómo ustedes están instalando medidores si todavía no está la norma técnica? No, si los medidores sí o sí van a cumplir. Aquí ellos mismos se acuerdan que dijeron, pero con toda libertad que se van a cumplir. Nosotros advertimos, entonces... Ahí, ¿qué pasa con los organismos que tenían que supervisar? Nadie les advirtió y les dijo, oye, paren un poco, porque también es responsabilidad del Estado en términos de no sacar la norma técnica cuando correspondía. Está todo mal, no, o sea, malas señales por todos lados, pésimas señales. Solo agregar algo, que me emocioné con las palabras de la diputada Parra, pero menos mal que la presión ciudadana hizo y tomó efecto, ¿no es cierto?, a la hora de que el Ejecutivo también tomó algunas iniciativas a través de lo que era la voluntariedad, lo que fue este compromiso con la empresa, pero porque hubo una presión ciudadana, comunicacional, hicimos el punto acá también en el Congreso. De lo contrario, tendríamos quizás los 6 millones de medidores cambiados y ninguno cumpliendo con el objetivo que establece la ley. Porque yo quiero referirme a lo que nos convoca a nosotros, si es que eso está dentro de la legalidad o no. Porque en estricto rigor, lo que establece la legislación, que malamente desarrolla el Senado con esta modificación, pero lo que establece la legislación es que existe una obligación de cambiar los medidores tradicionales a medidores inteligentes, en un plazo inclusive, ¿no es cierto?, para poder mejorar la calidad del servicio. Y en estricto rigor, eso hoy día no es así. Entonces, por eso yo vuelvo a preguntar, frente a ese escenario, ¿se va a tomar alguna medida? ¿Hay alguna sanción? ¿Hay alguna amonestación? Hoy día la empresa distribuidora va a asumir quizás alguna responsabilidad, porque yo creo que esto fue demasiado poco serio. Fue muy apresurado, por más de que uno hizo las prevenciones, ¿no es cierto? Hicimos el punto, le decía la diputada Parra, pero las empresas lo hicieron igual. Bueno, las dos que hicieron los cambios. Sí, yo quería decir, sí, recordar un poquito los hechos, ¿no? Y respecto de los números. La verdad es que la gran mayoría de los 316.000 fueron instalados entre los años 2016 y 2017. Cuando estaba... Ese fue el plan piloto. Incluso creo que partió en 2015. ¿Qué cantidad, perdón? No me sé el número, pero más de 200.000. Casi la gran cantidad fueron instalados antes de 2018. Por lo tanto, la empresa estaba 100%, creo yo, nosotros no estábamos ahí, pero estaba segura de que todavía no había anexo técnico ninguno, ni cerca. Yo puedo decir, sí, que como Comisión Nacional de Energía, apenas nosotros vimos el problema del anexo técnico, empezamos a dar señales de que el anexo técnico probablemente iba a ser complicada la instalación de muchos de los pilotos. Ya en las primeras versiones del anexo técnico que se estaban discutiendo, que son, yo diría, de fines de 2018, de la primavera de hace un año, ya se estaba estableciendo que era un problema la norma, que íbamos a aspirar a una norma más internacional y general. Así que yo diría que desde hace casi un año, incluso cuando estaba partiendo el VAD, que estaba más o menos claro que el anexo técnico podía resultar adverso. Lo que pasa es que ya la gran cantidad, esta que señala la diputada, se había instalado antes. Se había instalado en 2016 y en 2017. ¿Por qué ahí la empresa se arriesgó? No lo sabemos. Sin que tuviera anexo técnico, no lo sabemos. Pero como digo, la gran cantidad no se instaló después del VAD. Después del VAD se instalaron 40.000. Se instalaron 40.000, 30.000. La gran cantidad de medidores se instalaron antes. Entre 2015, creo, los primeros, hasta 2017. Bueno,
pero esto fue un plan piloto. Como planes pilotos, ciertamente. Porque se cambió antes de la ley. Sí, sí, y de hecho los primeros que se cambiaron mucho antes del VAD incluso. Pero porque era un plan piloto. Sí, fueron cambiados como medidores pilotos, ciertamente. En conciencia de que el anexo técnico no estaba promulgado, ciertamente. Y ahí, tanto la CNE Entonces, o la SEC, ¿tienen ustedes conocimiento en detalle de cuál es el compromiso que asumió la empresa con esos clientes respecto de el costo de esos medidores? Nosotros entendemos que en muchos casos, eso es lo que ha solicitado la SEC como información, pero en muchos casos fue simplemente un cambio de un medidor que se arrendaba por otro que era mejor y era piloto, que es la gran cantidad, que son los 200.000 aquellos. Casi todos, repito, antes de 2018. Ok. Y ahí no había mucho que decir. Mire, estaba poniendo un medidor que antes era de propiedad de la empresa, de la distribuidora, ponía otro que era mejor, que era por si acaso. Y después están los 100.000, ¿no? Sí. Esos están más cerca del VAD. De hecho, hay 40.000 que son post-VAD. Solo 40.000 de los 300.000. Ya, y ahí la pregunta la repito, la hice antes, pero solo esta pregunta, aislada, en preciso. Si hay lo que cambia en septiembre del 2018 es que el costo de estas instalaciones quedó socializado en tarifa. Así es. Y ahora que se toma este acuerdo voluntario, se toma esta decisión política de suspender la implementación de esta política pública, ¿qué pasa con estos 300 y tantos mil clientes que están hoy día en un limbo respecto del cobro sobre estos medidores? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de lo que las empresas han pensado al respecto y qué opinión tienen ustedes como ejecutivos respecto de lo que debería ocurrir con esos 300.000 casos? Enel nos comunicó por escrito que respecto de ese universo de medidores va a cobrar arriendo de 268 pesos a cada uno de esos medidores que instaló y que son de propiedad de la compañía. Los 300.000. No, sí, los 200. La totalidad de los medidores. ¿La totalidad? De los medidores. ¿200 cuánto? La totalidad de los medidores. No, Estamos precisando. No. Sí. Nos comunicó el monto. por escrito 268 pesos. 268. Era el valor Frente a ese antecedente, la superintendencia emitió un oficio a Enel suspendiendo el cobro y solicitándole, entregándole y otorgándole 5 días de plazo para entregar los antecedentes. Plazo Eso que está vigente. ¿Ocurrió en estos días entonces esto? Ocurrió en estos días. ¿Y cuándo vence el plazo? Próximamente, el miércoles. Sí. Ese monto. Noticia en desarrollo, pero los 268 pesos se ajustan a los valores normados previamente. ¿Arriendo? Ok, déjenme hacer una separación porque insisto con que me interesa la opinión incluso más política del Ejecutivo. Está perfecto lo técnico y gracias por la información. De nuevo, otra novedad, don Luis, ha estado bueno para las primicias hoy día. Hay 200.000 casos en los cuales las personas ya antes eran objeto de este cobro, que se suspendió temporalmente y que se les reactivaría. Hay una discusión al respecto. Yo discrepo de que tengan que pagar de nuevo el arriendo, pero ok, dejemos pendiente de ese caso. Pero los otros 100.000, que ellos eran propietarios del medidor, que se les cambió sin compensación porque nada lo obligaba y que ahora se encuentran en un nuevo escenario con un medidor que ya no es de ellos, donde el de ellos ahora es un pisapapeles y les van a cobrar un arriendo que ellos no han aceptado, al menos que me diga lo contrario, que hubo una conversación entre cada uno de los clientes y la empresa. Precisamente nosotros en este instante estamos en ese análisis normativo. Empresa que comunica a la superintendencia que terminado el proceso de evolución reponen el cobro de arriendo a los medidores que son de su propiedad, instrucción de la SEC que ordena detener el cobro e entregar todos los antecedentes jurídicos instrumentales a la superintendencia que justifiquen y permitan ese cobro, y estamos en la etapa de resolver. Es materia que no hemos resuelto, no quisiera anticipar juicios antes de tener un análisis jurídico completo del tema, pero es algo que va a ocurrir en los próximos días. Porque más está esperando la respuesta que entregue Efectivamente, la los empresa, antecedentes que ahora en su poder. Yo quisiera darle mi opinión al subsecretario. Yo creo que acá es donde estamos frente a un abuso. Acá hay una política pública mal implementada
en un proceso donde las empresas fueron, entre comillas, co-legisladoras. Participaron de todas las conversaciones de implementación, tanto con el Ministerio de Energía, con las distintas entidades dependientes del Ministerio de Energía. Hubo un proceso de trámite legislativo en el cual las empresas también participaron. Acá si hay alguien que no ha participado en nada de esto, ha sido los usuarios. Y van a tener que terminar pagando un arriendo, me preocupan especialmente esos 100.000 casos, pero los 300.000 casos, un arriendo por un medidor que en estricto rigor no pidieron, que se los ofrecieron que iba a ser gratuito, donde la tarifa iba a estar socializada, cosa que fracasó por razones que conocemos de sobra, pero que hoy día además se les imponga un cobro por estos medidores, es porque en el fondo en él está cuidando la inversión que ellos hicieron. Y en mi opinión se tiene que hacer responsable de la inversión que hicieron. Y el Ejecutivo se tiene que asegurar de que en él se haga responsable de esa inversión que hizo y no se las traspase a los usuarios, porque los usuarios no tienen acá pito que tocar. No fueron las personas las que pidieron este medidor pensando que no le iban a cobrar y ahora no lo pidieron. No fue así. Estamos de acuerdo que en el caso de los clientes que eran propietarios de sus medidores y que se les cambió el medidor, no corresponde el cobro. Estamos completamente de acuerdo. Esos son 100.000 casos. Estamos de acuerdo, no sé si son 100.000, porque hay, el concepto es todo cliente que se le cambió el medidor bajo la hipótesis de que era un cambio obligatorio y que después se retrotrajo la situación y que se le cambió un medidor que era de su propiedad, del cliente, y se le puso un medidor de la compañía, suponiendo que era inteligente, que además no cumple el anexo, esos medidores no corresponde que se cobren como arriendo y que se espere a que haya, o sea, se retrotraiga como si no hubiera pasado nada y el cliente tuviera su propio medidor. Eso es lo que creemos nosotros. Y creemos, ¿me expliqué o no? ¿Me expliqué o no? Sí. Y nos parece que todos los casos donde la compañía era propietaria de su medidor y cobraba arriendo, el retrotraer la situación a la situación anterior a los medidores es que siga cobrando arriendo por su medidor. Nos parece que es lo lógico. Ahí hay un solo depende que yo le propongo al Ejecutivo revisar. Depende de cuál es el compromiso que se le haya hecho o el ofrecimiento que se le ha hecho a las personas cuando se le hizo el cambio de medidor. Porque hay documentos que nosotros hemos conocido donde dice se le va a hacer un cambio gratuito. Puede ser. Eso hay Yo creo que eso hay que revisarlo. Y eso está entre las cosas que está pidiendo. Pero lo que entiende la persona también es importante. Presidente, a eso nos referimos cuando junto con la instrucción de suspender le pedimos los antecedentes jurídicos e instrumentales para responder a eso. Y por eso prefiero guardar la resolución que tenemos que hacer finalmente de manera formal. Secretario. Don José, este secretario que no representa a nadie, pero tiene una duda. Y no representa a nadie por lo que voy a decir. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted manifiesta, pero me queda una sola duda, y que fue la duda generalizada en la sala cuando se aprobó en general el proyecto que tiende a cambiar la letra de la 21076, que es qué pasa con la propiedad de ese medidor. La propiedad del medidor de los 40.000. O de lo que sea el número, del reemplazado cuando el propietario era el usuario, digamos. A nosotros nos parece que esos propietarios estarían en su derecho de exigir la reposición de su propio medidor, que era el que se les retiró. Y consecuentemente, puesto que es probable que ese efecto sea hasta más caro que el otro, debieran quedarse hasta que haya un cambio, porque a lo mejor ese mismo propietario más adelante sí aspira a la medición inteligente, entonces entra a regularizar su situación en lo que definamos para la medidora inteligente, ¿no? Que es lo más probable, o sea, que algunos de esos más adelante sí aspiren a una medición inteligente, que cumplen el anexo, etcétera, 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 y por lo tanto regularicen y entren en una ruta de pago del medidor de acuerdo a la medidora inteligente. Pero en tanto eso no ocurra, no debieran pagar, puesto que su caso base sería quedarse como si nunca se le hubiera cambiado el medidor. Eso es lo que parece lógico. El mundo académico coincide. ¿Diputado? Me acabo de hacer Sí, me quedó la duda. Lo disculpamos, diputado. Esa es la solución. Bueno, yo creo, sí, algo Sí, micrófono. Gracias, presidente. O sea, de hecho, eso debe ser lo que debería resolver prontamente la SEC, porque es lo más sensato.
Y además, sacando cuenta, claro, se hizo un plan piloto que en estricto rigor nunca fue piloto, porque se hizo todo lo habido y por haber para poder modificar la legislación, para también tener incidencia en la norma técnica, porque todo esto fue antes de que se impulsaran estas dos cosas. Entonces fue tan hecho la medida que yo comparto con el presidente, que por lo demás es parte de lo que también debe resolver esta comisión investigadora, de que acá hubo un abuso brutal con con una incidencia muy importante y fuerte por parte de los involucrados, los actores principales, en este caso las empresas distribuidoras, en desmedro, ¿no es cierto?, del bolsillo de todos los chilenos y chilenas. Entonces yo creo que lo más coherente es que hoy día la SEC pueda resolver algo que nos facilite también retrotraernos a lo que era el punto original, que siempre fue la intención, lo que resolvió la Cámara de Diputados inicialmente era de que esto fuera en casos excepcionales, cuando existieran, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones de fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Y que por lo demás también hago una observación más, es que es parte de lo que vamos a resolver después en la comisión, de que ni siquiera debería haberse prorrateado ese costo con todos los chilenos, sino que solamente debería haber asumido las empresas distribuidoras. Y yo creo que eso también confundió un poco la redacción de la ley. Pero bueno, era una... ¿No? Sí, no, yo quisiera, a ver, yo creo que el antecedente este último es importante para el trabajo que nos toca ahora como comisión, que es avanzar hacia las conclusiones. O sea, el objetivo hoy día era conocer la situación actual y hay una noticia en desarrollo. Yo solo me interesa saber de los plazos respecto de la respuesta que usted va a recibir dentro de esta semana. Ustedes van a sancionar algo dentro de los días siguientes. ¿Cuál es el plazo que usted estima para poder tener este tema cerrado? No tengo aún definido un plazo fatal, no existe por lo demás. Sin embargo, tenemos muy clara la importancia del tema para las definiciones que vienen adelante y para la conclusión de los procesos de facturación de las compañías. Consulta, Mario, ¿hasta cuándo tenemos plazo en la comisión? Yo le recomendaría citar a una sesión el día 14 de octubre para el solo efecto de que ahí comienza a correr el plazo. Garantizar el fuero, y así yo, garantizar no, los cuatro, ¿cómo se llama? El quórum. Garantizar el quórum, porque la norma del reglamento establece que la última sesión que se haya realizado debidamente se entiende prorrogada hasta por 15 días para los efectos de votar las conclusiones y las propuestas. Si no tenemos 15 días desde día. Entonces, lo que yo le recomiendo es citar el 14 con el compromiso de los diputados de concurrir, otorgar quórum, y de ahí comienzan a correr los... Usted 4, presidente. ¿Compromiso 14? Estar acá para dar asistencia. Tenemos que trabajar las conclusiones, pero yo lo que le pediría a Luis es que fuese posible, y si es que alcanzara a la fecha, estar el resultado final de esta... ¿Sí? Entonces, ponerlo inmediatamente en conocimiento, tanto la respuesta en él como la resolución final de la SEC para la comisión, para que podamos incorporar esos antecedentes en las conclusiones de la comisión, y nosotros el día 14 citamos y con eso corren los 15 días para presentar a la sala el informe final de la comisión. ¿Sí? Y el 14 son 3 semanas más. O sea, en 3 semanas más citamos y ahí corren 15 días para entregarlo. Vamos a enviar en los próximos días una propuesta preliminar. Sí. ¿Es solo para quórum? Sí. ¿Y por qué no lo hacemos en Valpo? ¿El 14 qué día es? Lunes. Lunes. Es probable que es lunes 14. No podemos, tendría que ser la semana anterior. Bueno, pero puede ser la semana antes, porque si nos llegan los antecedentes antes... Sí, pero podría ser el jueves 26 en Valparaíso, si es que tenemos ya los antecedentes. Claro, sí. No, pues 20... No, antes, perdón, acá. El 10 de octubre podría ser, en Valparaíso, si es que fueran esos términos. Pero quedamos con ese compromiso, en fondo, de poder tener esa información final ya también para ir cerrando acá. Sí. Apenas tengamos los antecedentes, se lo hacemos llegar y ahí pueden ustedes poner la fecha más apropiada que estimen conveniente para que nosotros concurramos. Oye, Perfecto. disculpe. Sí.
Micrófono. Y ustedes, por su intermedio, pueden mandar también y remitirlo a la Comisión de Minería y Energía. Lo que pasa es que como estamos también viendo el proyecto de medidores y es probable que a lo mejor nos den los tiempos, que sería lo ideal, porque tenemos hasta la primera semana de octubre para despachar esa moción parlamentaria. Ningún problema. Y también enviaremos esos antecedentes y los antecedentes que hoy día comentó el superintendente, lo enviaremos también a la comisión, a ambas instancias. Perfecto, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes, los invitados. No sé si más preguntas, ¿no? ¿Estamos? Ok, lo único que nos queda entonces dentro de los próximos días, enviarles una propuesta de borrador de las conclusiones de la comisión para empezar a trabajar en ella, esperando los antecedentes que están pendientes. Nos han llegado algunos documentos interesantes de la Universidad de Santiago, del coordinador eléctrico, que van a permitir aportar en las conclusiones y las propuestas, pero va a ser sensible también la otra parte del informe que tiene que ver con la evaluación y la responsabilidad política respecto aquí a todo lo que pasó con esta política pública. Así que tenemos harta pega todavía, pero ya más de escritorio. Muchas gracias a nuestros invitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.